¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de esta entrevista. Ojalá que si no la han visto y se encontraron con este video o este audio, porque estamos en podcast, estamos en YouTube, pues puedan visitar la primera parte. Es muy interesante lo que nos ha contado David hasta ahora. Retomo la parte del otro video. David es periodista, es escritor. Eh, Su obra más reciente es Ya, yo habilito tres máquinas. Es una obra muy interesante. Nos habla de los barrios bajos de Perú, de cómo la juventud se deja arrastrar por ese mundo que en un inicio parece atractivo, pero al final hay un personaje que nos hace ver que realmente es una sátira, porque pues no termina nada bien la vida de esas personas, ¿no? Más allá de eso, pues David, bienvenido nuevamente, aunque seguimos en la misma entrevista. Ojalá que vayan a la primera parte. Eh, Quisiera preguntarte, cuando escribes, ¿piensas en aquellos que te van a leer o simplemente produces lo que, alguna idea, algún sentir que quieres plasmar? Es decir, ¿estás solo en tu proceso de escritura o existe ese lector? Bueno, primero, muchas gracias nuevamente por esta continuación, ¿no? Y muchas gracias a los ciberaudientes, teleaudientes ya. Bueno, aquí tendría que haber una diferencia entre el tipo de escritura, ¿no? Por Okay. un lado es la poesía, y por el otro lado el cuento y la novela. Para la poesía y el cuento, que es una reacción, no digo inmediata porque te vaya a salir de una sola, Uh-huh. sino que es como una reacción, ¿no? Potente. Yo más trabajo con una intención, no panfletaria, no decir, voy a hablar de esto por esto, ¿no? Uh-huh. Sino con un sentimiento. Ok. Entonces quiero expresar un sentimiento respecto a un determinado tema. Uh-huh. Y con base en ello es que trabajo. Ok. Por ejemplo, a la hora que hago un cuento, porque para poesía no, malísimas, pero tengo algunas publicadas, pero siempre han sido muy de algo inexplicable. Como una situación inexplicable que Ok. ocurrió y un rayo me cayó en la cabeza y escribí rápido. Ok. Salió luego la corrección, 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 hasta que bueno, quedó. No he podido leerte, ojalá que en algún Oh, momento sí, me no te permitas leer preocupes. Sí, sí, poesía. sí. Poquísima y muy mala, pero como digo, al menos ha habido un poco de experiencia en ello. Ahora en lo que es el cuento, hay como una intención igual sentimental de decir algo, ¿no? Entonces empiezo a jugar con un personaje, con el otro. Y en la novela Uh-huh. parte también de la sensación de decir algo, pero ya no tanto de un sentimiento, sino ya es un pensamiento, porque hay un pensamiento para estructurar toda esta arquitectura y eh, lograr decir algo como una tesis, ¿no? Lograr decir Ok. lo principal y que Sí. tenga un montón de objetivos que te vayan diciendo más cosas. Uh-huh. A veces esas cositas adicionales te van diciendo otros sentimientos y cositas que uno desea, y al final está el objeto mayoritario, ¿no? Y el lector existe en muchos momentos porque lógicamente te estás peleando con algo que no existe, Claro. ¿no? Es una creación de tu cabeza y la vas, obviamente amparada en la realidad, porque trabajo amparado en la realidad, pero vas tratando de escarbar y darle forma, como si hicieras una escultura en la arena, ¿no? Ok. Vas dándole la forma y la forma y la forma y la forma, y hay momentos donde dices, bueno, esta mano, este pie logra ser delicado, logra tener estos contornos que yo deseo darle. Si viniera alguien a observar, ¿qué pensaría? Es ahí en el momento donde existe el lector, ¿no? Claro. Y hay algo también que se me quedó grabado, y no sé si sean las palabras idóneas ni tampoco exactas, porque recuerdo Eco hablaba de que al escritor hay que formarlo, Ok. no hay que buscarlo, Uh-huh. para que puedas no preocuparte por él. Entonces escribir y tú escribir en tu estilo y demás, y cuando termine ya ellos amoldarse. Y a esto hay, cuando leo, siento tres tipos de libros, ¿no? O sea, en literatura, porque no, o sea, son los que podría identificar.
unos que demora un poco en entrar, pero cuando ya avanza cierta cantidad de páginas, pero sabes que es bueno, y hay un hilo invisible que te va jalando, te va jalando, te va jalando, y de ahí dices, ah, caray, qué tal riqueza, ¿no? Estética de palabras, etcétera. Y uf, ya te vas. Hay otros que son muy innovadores y como dicen, wow, ¿qué está haciendo? ¡Qué loco! Y son muy como peligrosos, ¿no? Porque son muy innovadores y después caen en algo que no fue, pero cuando lo logran es, wow, qué tipo para loco, cómo armó esta jugada, esta velocidad. Y bueno, son los que van también rompiendo de año en año, ¿no? Creo que eso también fue como uno de sus hits o golpes así de Bret Easton Ellis, ¿no? Cuando hizo American Psycho, que ya había hecho menos que cero, y había utilizado esa estrategia, pero American Psycho rapidísimo, ¿no? Y empiezas, son miles de imágenes bombardeadas, y dices, ah, caray, oh, wow, ¿no? Ya me llevó. Y la tercera es a la primera palabra te vas con él hasta el final, ¿no? Okay. Como nos Stendhal, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ven, siéntate, y te cuenta algo y te fuiste. Okay. Entonces creo que esas serían las tres formas que he apreciado de los narradores. En mi caso, como digo, pienso en el lector muchas veces, no una, pero no para crear el libro. Okay. Para crear el libro me baso en una idea. ¿Qué quiero? Pero apelando un poquito a esto que decías de Eco, ¿podrías decir que entonces la lectura, o más bien, sí, sí, la lectura es formativa? Por supuesto. 100%. La lectura es 100% formativa porque, por ejemplo, no tengo nada en contra de los libros de autoayuda, porque hay unos que son maravillosos, porque en toda disciplina va a haber personas que van a lograr un estado maravilloso. Aunque siempre van a ser el negrito en el arroz, ¿no? Por supuesto. Pero a lo que refiero es, si es que no, tú pones un libro de autoayuda muy sencillo de leer y pones una novela, nunca van a ser iguales. Y hay un libro que habla acerca del cómo leer, creo que fue un coloquio donde se discutió, no recuerdo ni el año ni los autores, pero se comentaba de que leer, más que una posibilidad, más que una, no sé, algo innato que tengamos, Okay. es una disciplina. O sea, leer es una disciplina, es como un deporte. Sí es un reto, ¿no? Bueno, como bien dices, hay libros, de libros a libros, pero sí creo que algunos te retan, ¿no? Yo creo que también hay este temor a sonar despectivo, ¿no? Entonces, a sonar despectivo como que, no, tú no sabes leer, ¿no? Entonces, ese no es el caso. Porque en una disciplina deportiva, pon el béisbol, que es más conocido por aquí, ¿no? Bueno, para mí es el fútbol, pero el béisbol. Pongamos el béisbol, ¿no? A la hora de agarrar el bate o a la hora de Pues tirar mira, la pelota. creo que más el fútbol. Bueno. Ha tenido un poquito de despunte el béisbol hasta donde mi percepción me alcanza a dar. Pero los dos son conocidos, ¿no? Vamos con el ejemplo. A la hora que tú agarras el bat y vas a, ¿no?, ejecutar, necesitas aprender a hacerlo. Y nadie se molesta por decirte, tú no agarras bien el bat, tú no te paras bien, tú no giras bien el cuerpo. Nadie se molesta por eso. Pero si tú le dices a alguien, tú estás leyendo mal, porque de repente se está comiendo las comas, se está leyendo muy rápido, está leyendo en voz alta y en realidad no se está escuchando, o te cuenta algo que, o sea, o él, y esto he conocido lectores así, me ha parecido lo más raro, que leen y en algún momento dejan de leer el libro y ellos empiezan a continuar su historia. Es maravilloso, ¿no? Este plano de la creatividad, pero no es leer, leer es una disciplina. Pero si tú le dijeras a una persona, oye, estás leyendo mal, o no sabes leer, imagínate la que se arma. Y creo que es porque un prejuicio a lo cultural, ¿no? Pero incluso no creo que esté mal porque en los deportes también hay competencia. Sí, pero ¿no? Es un deporte, como repito. Y hay entrenamientos. Digo, ¿eres malo? No hay problema, aprendo. Pero leyendo te digo, no, eres malo, tú no sabes leer. Ya la gente lo Quizás toma sea mal. La percepción de cómo recibimos dos tipos de cosas que estructuralmente podría ser lo mismo, ¿no? Una corrección en algo, ¿no? Es que es en una habilidad. Un prejuicio muy marcado ante la cultura. O sea, en la cultura hay prejuicios muy marcados. Y van más allá. Sí. Todos pensamos que... Ahora sí, ya dando el concepto. Todos pensamos que podemos leer. Y es mentira. O sea, todos podemos leer, por supuesto. Por supuesto que podemos leer. Pero no todos sabemos leer.
No, incluso hay técnicas, ¿no? O sea, aunque leas muy por encimita, a veces una lectura de pájaro te puede dar un panorama, Totalmente. ¿no? De lo que vas a enfrentar. Hay lectura, bueno, continua, hay lectura entre líneas, hay miles de tipos, ¿no? Y en esos cursos extraños de lee 100 páginas en 20 minutos, o sea, unas estafas medias raras y que sirven, que creo que sí sirven, pero para cosas de mnemotecnia, para aprender rápido, Sí, matemáticas, cosas que está bueno, porque si tú vas a, no sé, armar un auto, necesitas aprenderte rápido las instrucciones. Pero si vas a disfrutar de una obra literaria de largo alcance, no sé, llámese Guerra y Paz de Tolstoy, o no sé, Crimen y Castigo, ¿no? O Paradiso, ¿no? El Sama Lima, que es una locura. pero es que además justo Ajá. hablabas hace rato, bueno, en la primera parte de la entrevista, mencionabas que tuviste que aprender la luz, la temperatura, ¿no? Yo creo que es algo que se vive en la temporalidad de la experiencia. Y justo como dices, o sea, ¿de qué me sirve consumir 10 páginas en 30 segundos, 100 páginas en un minuto o las que tú quieras, si no vas a experimentar con esa naturalidad que también mencionabas hace un capítulo, ¿no? Sí, y especialmente, como digo, para mí leer es una disciplina. Es una disciplina igual deportiva, al igual que escribir. Ok. Es una disciplina deportiva. Hay que y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y ir por libros más y más y más. Y hay algo bonito, porque tú vas leyendo los clásicos, vas leyendo todo lo común, ¿no? Puede ser lo actual y que sea muy pop, muy popular, o puede ser lo antiguo, que sea muy, muy clásico, pero hay un momento en el que dices, ah, bueno, son 30 50 libros, ¿no? Ya los leí. Ajá. Sí, Pero justo te yo veo mucho en las viene, redes que es saber quién leyó más este año, ¿no? sí, pero te viene después algo muy curioso cuando lees, por decirlo, con una conciencia, con una disciplina, que empiezan a aparecer escritores que uno, ni siquiera los habías visto porque no te había interesado observarlos, y dos, empiezas a descubrir otras clases de literatura. Y ahí es cuando creo que empiezas a irte por las corrientes, ¿no? Ok. Te vas a la corriente, no, y ahora quiero ver a los románticos, ¿no? Vamos con los ingleses, vamos con Byron, ¿no? Con Shelley. Wow, y de ahí, ay, no, pero me gustaron un poquito más los alemanes, ¿no? No sé, de ahí te vas y apareces con los colombianos, ¿no? Y te quedas ahí con Márquez y toda su locura. Y, Oye, ahora que ajá, mencionas esto, que es una suerte de especialización como lector, ¿no? ajá, Y que habla también de una formación, de una disciplina. A veces olvidamos que pasamos por una etapa sí, previa, ¿no? Que sí, 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 iniciamos siendo ajá, neófitos, legos en algún tema, en alguna uh-huh. disciplina. ¿Qué piensas cuando un lector adelantado, avanzado, con más herramientas, se burla de alguien que va empezando? ¿Crees que es una buena práctica? Bueno, el pintor peruano Mareda siempre decía la ignorancia es atrevida. Uh-huh. Y alguien, no recuerdo quién, no sé si fue el poeta Westphalen, dijo, y no tiene clase. Pero no tiene clase no que sea corriente, sino que no tiene clase social para decir eso. Uh-huh. Yo creo que es estúpido, así de plano. ¿Por Uh-huh. qué? Porque, para empezar, esta disciplina que llamamos leer, que ya lo tenemos claro que es una disciplina, es autodidacta. Entonces, cualquier persona puede hacerla y puede continuar y puede tener otra vía. Me he topado con gente que es muy especialista en lo helénico, ¿no? Ok. Tú crees un... Espero no sea la pedrada para... no, no, no. Bueno, especialista no soy, pero Bueno, bueno, sí amante de lo helénico. excelente. Entonces, hay gente que es muy especialista en esta clase de corriente, ¿no? Los griegos. Uh-huh. Salió como 50 libros referidos, ¿no? No sé, Apolonio de Rodas lo ha estudiado a fondo y demás. Y se burla de los que tienen así lecturas diversas. Claro. Pero sin embargo, cuando buscan un tema de criterio, esta persona academizada, o ya no académica, sino academizada, porque ya llegar a un punto donde tú estás bajándole el nivel a la academia al tú opinar peyorativamente de una persona que no conoce, cuando la labor del educando, del intelectual, del académico es invitar a la cultura, Por supuesto. no alejar ni deplorar. Entonces creo que desde allí ya tiene todo el camino Claro. eh,
es pésimo, ¿no? Entonces creo que es una mala práctica, ¿no? Totalmente, porque muchas veces, como justo llegaba a ello, la persona que tiene muchas lecturas y que ha logrado y ha avanzado, tiene un criterio mayor y un abanico distinto. Ujú. Porque esa persona está, como dicen por aquí, clavado en tal tema y no sale de allí, entonces quiere que tú seas un decimonónico a la hora de leer, un helénico y demás, ¿no? Y Sí, todo aquel que no esté especializado en lo que él es un maestro es un ignorante, ¿no? toda Cuando dictadura, todos ajá, tenemos cosas fallidas en nosotros mismos, ¿no? totalmente, toda dictadura es inaceptable, Ujú. de donde venga. Definitivo. Ujú. Oye, y apelando a esta parte de que es una disciplina, normalmente las disciplinas o las escogemos o nos las imponen. Creo que solo hay esas dos sopas, ¿no? O bueno, o hay casualidades en esta vida, pero supongamos que son esas dos. ¿Tú crees que es importante que, si no toda la gente, por lo menos la mayoría, se acerque a la lectura? Creo que es importante que todas las personas se acerquen a la cultura. Ok. En general, cualquiera de sus disciplinas es buena. Es importante que todas las personas se acerquen a la información que les guste, a la que sean afines. Es importante que toda persona sienta que se cultive. Ujú. Porque decir que se cultive, no sé qué abono le pones, ¿no? O sea, Sí. toda persona, Abono de borrego. sí, claro, tiene que saber qué le gusta y especializarse en eso, entonces es maravilloso, ¿no? Hay gente que Ok. se especializa en el fútbol y es maravilloso conversar con esas personas porque tienen un conocimiento increíble, ¿no? Ujú. Distinto. Hay personas que, no sé, saben mucho de botánica y te sorprenden con toda esta variedad, hasta los pistilos, saben diferenciarlos, ¿no? Y no sé qué, wow, ¿qué pasó acá? Creo que es importante que las personas ahonden en los conocimientos que les son más felices. Ok. Si es a través de la lectura, eh, desde mi experiencia, desde mi humilde concepción, mucho mejor porque las letras te desarrollan mucho la imaginación Ok. y también te dan paz. Muchas personas que me dicen, estoy estresado, leo un libro. Quiero dormir, leo un libro. Vas a leer y te vas a dormir. Estás estresado y hay un momento en el que, oye, qué interesante. Porque leer libros es como escuchar una voz que te está hablando, pero una voz que, ¡boom!, se aparece acá y te empieza a hablar, 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 Ujú. hablar, 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 hablar. Su símil es la radio. Ok. Por eso tuvo tanta influencia, ¿no? Y por eso parece mentira que en pleno siglo XXI los podcasts estén dando Pero la hora, fíjate ¿no? que con el asunto de la pandemia en Ujú. 2019, 2020, Sí, justo como dices, los podcasts tuvieron un boom, pero también los audiolibros, ¿eh? por Hay eso voy. canales maravillosos que se los recomiendo mucho. Entre ellos hay uno que se llama Los Cuentos de la Casa de la Bruja. Comercial que no nos han pagado. Una disculpa, nos habló un robot. Bueno, Bueno, parte interrelacionar en sí. el siglo XXI. Y este podcast visita historias, novelas, cuentos de terror, ciencia ficción y suspenso y la verdad es que es muy interesante. Yo creo, hay mucha gente que repudia un poquito, que era justo también por ahí va la pregunta, ¿no? Hay mucha gente que repudia el que la gente no lea o el que lea mal y entre ellos no les gusta que la gente escuche audiolibros, ¿no? Y yo creo que es una ventana de entrada muy interesante, porque justo como bien dices, tu experiencia es que escuchas una voz que empieza a narrar, ¿no? Hay gente que se escucha a sí mismo, hay gente que simplemente va pasando por las palabras, ¿no? Sin escuchar esa voz. Es una técnica de estas de lectura de 1000 palabras por minuto, ¿no? Y justo el que alguien te facilite el poder ir, es como ir con estas rueditas de bicicleta, Ujú. como que te facilite el poder iniciar tu lectura, creo que es muy interesante. Por supuesto, realmente es interesante. Bueno, mencionaste la pandemia, yo quiero dar, bueno, siempre una oración, una fuerza para las personas que perdieron a alguien. Yo tuve la pérdida de mi abuelita, Lo lamento mucho. en su momento de una persona muy querida, ¿no? De mi suegro en ese momento y de más personas también alrededor. Y bueno, luego de ello, que creía que era importante porque nos tocó a todos, Sí. bueno. Y sí, es bien, bien, bien divertido esto de los audiolibros porque
como repito, o sea, a mí lo que me gustaría es que todas las personas se eduquen, Ujú. pero de la forma que quieran. Ok. Y a lo que refiero con esto de los fantasmas, ¿no? Que desaparecen y demás, creo que, como repito, o sea, el libro es una voz que vas escuchando, ¿no? Son letras, sí, pero es una voz que se va escuchando y después se convierte en tu cabeza. Por eso no es raro que los escritores quieran alcanzar como primer requisito una voz Ok. para diferenciarse. Entonces, si Sí. quieren alcanzar una voz, estamos un poco más cerca de la radio. Y este tema de los audiolibros es una maravilla porque hay algunos que tienen una musicalización precisa, van jugando con Ujú. todo. O sea, hay una cinética de la lectura. Ok. No es como quizás en el cómic, con los dibujos que te hacen una ilustración y ya te rompen un poco la imaginación, ¿no? Ujú. Porque ya te imaginas un Sancho Panza, no sé, ponte que una ilustración sea errónea y un niño conozca un Sancho Panza más gigante que Don Quijote. Y a Quijote, Perdón. tranquilo. Ya tendremos para otro instrumento de trabajo. ¿Ya apareció? Va, Sí. sí. Entonces es como, hay una diferencia con la ilustración, ¿no? Por ejemplo, alguien te ilustra a un Sancho Panza flaco y a un Don Quijote gordo, ponte por un error de esos extraños, entonces el Ujú. niño va a decir, oh, wow, así son, no, y no. Y Claro. cuando lees eso hay una contradicción, en cambio en el audio no. Bueno, pueden haber errores, pero en el audio te va llevando, ¿no? Y vas escuchando. Y aparte, dentro de la literatura, de la filosofía, de las letras en general, ¿qué es la eternidad? Sino una voz que te habla del pasado y te cuenta cómo fue su tiempo, cómo fueron sus sentires, y esos sentires que fueron de aquel tiempo también fueron los que siente la humanidad y sentirá por siempre, porque esa es la voz de la eternidad. Claro. Entonces, bueno, creo que desde ahí parte. Y algo que te iba a comentar Ujú. respecto a la pregunta acerca de los libros, cómo lees, cómo te acercas a la lectura, hay algo que a mí me parece bien loco. Un amigo me comentó de que quizás las bibliotecas son tan fantásticas porque los libros provienen de los árboles, ¿no? Ujú. Entonces tienen una sensibilidad. Y dije, bueno, es medio ecologista, místico, pero me pareció muy interesante su punto. Sí. Y además se aunaba a que los escritores son fantasmas que vienen a sentarse contigo y a contarte porque los quieres escuchar. Creo esa idea es interesantísima. Fíjate que justo en uno de los primeros programas Ujú, de aquí del podcast, yo mencionaba que tardé mucho tiempo en encontrar como un interés por este mundo, ¿no? En hacer algo que me hiciera ujú, darle sentido a mi existencia. Y es hasta que encontré la voz de autores del pasado, de fantasmas, ujú. que me sentí a gusto en este mundo, ¿no? O sea, sentí que por fin podía platicar con alguien, no necesariamente que yo pensara a su nivel, ¿no? Pero sí alguien que me hiciera sentir que la vida era mucho más rica de lo que yo creía hasta ese momento, ¿no? Entonces estos fantasmas pues pueden ser revitalizantes, ¿no? Es que es el hilo de la eternidad que continúa hablando. Es el hilo que yo creo que desde los papiros, desde los escritos mucho más antiguos, jeroglíficos y demás que te van hablando. O sea, yo creo que la eternidad tiene una voz a la que todos contribuimos Uh-huh. y desde allí se va razonando. Y bueno, la cosa complementaria es que yo a veces iba con una idea, voy a comprar este libro, ¿no? Y nunca terminaba comprando ese libro. Siempre parecía otro. Okay. Siempre, pero siempre. La última experiencia que me pareció muy divertida Uh-huh. fue en Cherry no contactado, en la librería Niña Oscura, ahí con mis amigos Andrés y Alejandra. ¿Me cuentan? Pausa. ¿Ahí has dado cursos? Sí, sí. ¿Vas a seguir dando cursos? Vamos a planear algo. Sí, Ok. sí, sí, algunos cursos. Sigo dando igual, bueno, luego comento esto, ¿no? Sí. Ellos me contaban, la librería es grande, que habían movido muchos libros y entre ellos, yo cada vez que llego le pregunto, oye, ¿dónde están como los buenos, no? Ah, por aquí ya, y me voy ahí a hurgar, ¿no? Es que es gigante la librería, entonces estaba ahí tranquilo y veo uno, así, o sea, tú sientes la presencia, o bueno, al menos me pasa, yo siento la presencia del libro que me dice, ven, así, ven, Yo creo así, que muchos sentimos esa qué atracción, genial, ese magnetismo. qué genial, sí. Porque entonces tú sientes la voz, así, ¿no? Entonces te acercas y agarras el libro y misteriosamente ya está en ti.
O sea, ya lo tienes y se acabó. Claro. Entonces me pasó eso con Batek del Conde de Beckford. Y un libro muy antiguo, 784, 789 en inglés, 1700, ¿no? Sí. Fines del siglo XVIII. Y, porque no recuerdo si es 91, 97 u 87, la escritura. Y ese libro, que me jaló de esa manera y lo toqué, y un libro pequeñito, etcétera. Entonces me puse a leerlo y me quedé fascinado. Y en ese libro, antes de empezar, o sea, yo ni lo conocía, la verdad. Abro y, para empezar, había escritos introductorios que había hecho Jorge Luis Borges, no, Estefan Malarmé. O sea, dije, wow, acá que trae sello de sí, aprobación. Sí, ya vino con todo, ¿no? Sí. Y Jaime Rest, encima del crítico. Entonces dije, wow. Y cuando empecé a leer, hablaban de que casualmente el conde de Beckford, una persona muy extravagante, que se gastó su fortuna en inglés de esos loquísimos, que hizo una torre y demás, lo fue a buscar Lord Byron. Okay. Sí, yo he sido muy fanático de Byron, ¿no? Me encanta especialmente Childe Harold, wow. Y me quedé así loco, ¿no? Dije, wow, cómo este libro me trae estas reminiscencias tan bonitas bueno, mi juventud primaria, mi primera juventud, por decirlo así. Y te jala este tema, y es una joya de la literatura gótica. Claro. Entonces me quedé, wow. Leyendo, me fui a otro lado, porque empezaron a hablar de Polidori, que Polidori por peleas, en realidad por celos intestinos y molestias con el loco Byron, hizo el vampiro, que es como el primer vampiro que se formó en las letras humanas. Y que gracias a ese vampiro, bueno, podemos decir ya novelado, ¿no? Porque los vampiros están desde los asirios, solo que tenían formas animales. Ahora en este caso Polidori hace a Byron el modelo de un vampiro, de una persona despiadada. O sea, es graciosísimo. Y ese modelo lo toma Bram Stoker para su obra, ¿no? Entonces, qué locura para Drácula. Entonces, ¿cómo ha saltado una cosa de lado a lado? Y cómo este libro, que fue el magnetismo que me llamó, ¿no? Con esa voz, me jaló nuevamente a Byron. Es como si te pasara la voz de amigos, como si te hablara de amigos. Es como muy intuitivo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, ahora está muy en boga esta palabra de curar cosas, ¿no? Curar contenidos, curar... curaduría. La curaduría, ¿no? Y yo pienso que justo como dices, ¿no? Ese magnetismo, esa voz, ese amigo que te llama, es como esa curaduría interna que te invita a seguir esa línea que estás consumiendo, ¿no? Por los sentidos. Lo maravilloso es que, además de que ese magnetismo te llame, de eternidad tenga tantos amigos, que incluso uno va y diga, wow. Y a esto también a veces, y con cierto temor, ¿no? Te pones a pensar en la muerte, ¿no? Claro. O sea, quizás la muerte no es tan... para el que se muere, ¿no? Porque el que no sufre, olvídate. Bueno, yo creo que el que se muere ya no piensa mucho. Pero quizás cuando llegue ese momento la eternidad te llama y empiezan a aparecer tus amigos, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, no sé, empiezas a ver a seres queridos, ¿no? Que bueno, todos los tenemos, en paz descansen, ¿no? Con Dios. Claro. Pero, y bendito sea, ¿no? Además de ellos, digas, voy a ver a Byron. Sé que es un antipático por su biografía, etcétera, pero en el otro mundo veremos si no se corrige, pero qué importa, voy a hablar con él, ¿no? Sí, esta tan ansiada isla de los bienaventurados. Sí. Ya nos estaremos dando golpes de costilla con Epicuro. Sí, o con Virgilio. Imagínate conocerlo, ¿no? ¿Cómo carajo se te ocurrió la Eneida? Sí. O a Dante, decirle, ¿por qué eres tan pesado? Te has burlado de todo el mundo. A todos los que odian los fusiles en el infierno. ¿Qué te pasa, no? Sí. Bueno, cosas así es que wow, uno se queda de tal manera. No sé, yo iría a hablar con Rulfo, de verdad. No, definitivamente. Corriendo, ¿no? Sí. O sea, yo lo tantos otros, ya ¿no? grande. Lo leí ya teniendo cierta edad. Y porque es una lectura que usualmente te dejan en la prepa o en la secundaria aquí en México. Usualmente en la secundaria también en Perú. Y yo no había pasado por él. El día que lo leí, me sentí hijo de Pedro Páramo. O sea, me hizo mucho sentido toda esta parte de la cultura que nos permea, ¿no? Y creo que es algo de lo rico que tiene el poder leer. Ya estamos llegando muy cerca del final.
no quisiera cansar a nuestros escuchas, Ojo. a nuestro público. Nosotros estamos muy divertidos. La verdad es que me la estoy pasando muy ameno contigo, como siempre. De igual forma, muchas gracias. No, gracias a ti por darnos de tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado. Eh, pero te quisiera hacer una pregunta final, igual muy concisa. Ujú. A pesar de que nos dices que sí, justamente cada uno debe de elegir esa parte de la cultura que le es propia y acercarse a ella, ¿te, te gustaría invitar a la gente a que lea? A aquellos que tengan la voluntad de hacerlo. ¿Crees que les aporta a su formación, como decíamos hace rato? Yo creo que nuevamente reafirmo. Y yo creo que lo que les invitaría con mucho respeto es a que se informen. Ok, Lo que les gusta, ahonden. Y si pueden hacerlo a través de los libros y le encuentran la maravilla, descubran ese mundo maravilloso que nos tiene aquí reunidos. fascinados, ¿no? Sí, fascinados, porque de Sí, verdad van a ver que al leer un libro van a descubrir que es algo impresionante porque la imaginación viaja de tal forma que no se compara ni con los documentales, ni con los videos, ni con el audio. O sea, no hay nada, no hay máquina más increíble que el libro. O sea, no hay nave espacial más increíble que el libro. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, sea del tema que fuere, sea matemática, física, botánica, lo que fuere, literatura, artes, qué sé yo, lo que sea, si pueden, si le agarran ese gusto a las letras, van a encontrar una riqueza increíble, por supuesto. increíble. Entonces, sí los invitaría a que viajen en esa máquina del tiempo, máquina de todo, porque no solamente atraviesa el tiempo, atraviesa las barreras, atraviesa la mente, atraviesa los sueños, y van a ver que es una experiencia Definitivamente, impresionante y definitivamente, eterna. por supuesto. Mira, yo nada más para complementar lo que Uh -huh. dices, yo recuerdo haber leído a un promotor cultural, escritor, una figura de la gestión cultural muy importante en el mundo del libro aquí en México, que se llama Felipe Garrido. Él trabajó mucho tiempo con comunidades en Sonora, en las escuelas. Uh -huh. Y justo él platicaba en uno de sus escritos y en distintas entrevistas que ha tenido que su pasión o su vocación era acercar a los niños a la lectura. Y él decía que niños que hablaban de no haber comido, niños que hablaban de no ver a sus padres porque estaban trabajando en las minas, o de tener que padecer la ausencia de la madre que salía a complementar el sustento del hogar, que podían viajar, algo que jamás pensaban que iban a hacer, podían viajar a otros mundos, conversar con otras personas, sin siquiera salir de su lugar, simplemente abriendo unas páginas. Entonces creo que lo que nos dices es bonito y aún así me gustaría también rescatar esta otra parte de la moneda, de que si bien no hay que forzar la lectura, Jamás. a lo mejor sí promoverla. Y yo pienso personalmente que todos somos lectores, porque una vez que aparece la imagen del mundo en nuestras mentes, conforme lo vamos observando, vamos leyendo datos, ¿no? Vamos experimentando toda esa información que tenemos a través de la extensión del espacio y del tiempo, ¿no? Yo creo que la lectura te puede enseñar a ser un mejor lector. Como bien lo dices, es una disciplina. Y cuando te vuelves disciplinado y haces extensiva esa experiencia en tu vivencia diaria, tu mundo puede cambiar de negro a gris o incluso a blanco, ¿no? Y yo los invitaría a que lean, a que lo tomen como una herramienta para su propia formación, para su propia construcción subjetiva y para que la experiencia de la realidad sea más rica y los problemas con los que se enfrenten sean más sencillos de resolver, no por padecer sus problemas, sino a través de la experiencia que le está dando un autor, un personaje o una historia. Eh, yo les agradezco
Nuevamente, muchas gracias, Jesús. Están abiertas las puertas de la casa, de aquí del espacio, para que vengas a darnos más sabiduría de ese que tú tienes. Y pues bueno, sí nos vemos pronto para ese proyecto que tenemos. Ese libro tiene que ver el mundo muy pronto y ojalá que nos puedan acompañar nuestros amigos. Muchísimas gracias, Ed. Maravilloso. Muchas gracias al programa, muchas gracias al público. Solo me gustaría agregar algo pequeñísimo que, bueno, si es que dudan quizás en el momento de leer y dicen, bueno, se ha perdido mucha oralidad dentro de los pueblos ancestrales, se ha perdido mucha oralidad, pero sin embargo, si leemos la Odisea, regresamos a una oralidad en Grecia. Si es que leemos los rescates de estos cuentos náhuatl o los cuentos quechua o más antiguos, ¿no? Aztecas, incas, y nos vamos a sentir maravillados. Por supuesto. Entonces, cuando uno encuentra una obra literaria de gran calibre, simplemente es la nueva oralidad que se perdió quizás porque ya no nos sentamos en círculo a escuchar a una persona que habla, sino Claro. ahora tenemos a esa persona en el libro. Claro. Eso sería todo. Muchas gracias, David. Gusto haberte tenido. Amigos, gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.